11:28 minutos de la mañana de este martes 17 de marzo. Nueva edición de H2 Intereconomía, 24º capítulo de esta temporada en el que nos vamos a ir hoy hasta Puerto Llano para hablar allí con Emilio Nieto, el director del Centro Nacional del Hidrógeno, un organismo que acaba de anunciar que movilizó el año pasado, en 2025, más de 6 millones de euros en 27 proyectos de investigación e innovación, 6,2 millones de euros en concreto. Vamos a hablar con nuestro invitado de las principales líneas de trabajo de esos proyectos, que fueron la producción, el almacenamiento, usos del hidrógeno renovable y nuevos vectores energéticos como el amoníaco. Luego nos lo cuenta esto desde el Centro Nacional del Hidrógeno, Emilio Nieto. Y les vamos a presentar también esta mañana un tractor de hidrógeno, el tractor de hidrógeno Devolution Synergetic. Ya está homologado y se va a probar próximamente en abril en el puerto de Algeciras. Esto nos lo va a contar esta mañana Javier Galeano, que es el director de estrategia de la compañía. Antes, como siempre, nos ponemos al día y empezamos este H2 Intereconomía contando noticias con Manuel Fernández Avilés. Hablamos de previsiones, hablamos del hidrógeno verde en España, que va a superar los 4 gigavatios instalados en 2030. El presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey, prevé que el país supere los 4 gigavatios instalados de hidrógeno verde en 2030, con numerosos proyectos ya en construcción. Además, estima que a lo largo de la próxima década se alcanzarán los 12 gigavatios fijados como objetivo por el Gobierno, consolidando a España como uno de los actores clave en la transición energética. Bruselas aprueba 440 millones de euros para impulsar la producción de hidrógeno verde aquí en España. La Comisión Europea ha dado luz verde a un programa de ayudas públicas de 440 millones de euros para fomentar la producción de hidrógeno renovable en España. Este plan permitirá avanzar en la instalación de hasta 12 gigavatios de electrolizadores en 2030, reforzando la apuesta del país por las energías limpias y la descarbonización. Burgos va a acoger una planta de hidrógeno verde en Aranda de Duero. La provincia castellano-leonesa se suma al impulso del hidrógeno con un nuevo proyecto industrial en Aranda del Duero. Las empresas promotoras han solicitado los permisos para construir una planta en el polígono Allende Duero sobre una superficie de 70.000 metros cuadrados. La instalación permitirá producir hidrógeno y sus derivados con un importante impacto ambiental al reducir las emisiones de CO2. Bosch desarrolla una nueva pila de combustible de hidrógeno para autobuses. La compañía amplía su oferta con una nueva pila de combustible para autobuses basada en hidrógeno renovable. Esta tecnología permite generar electricidad sin emisiones de CO2, ofreciendo una alternativa sostenible para el transporte urbano. El nuevo sistema destaca por su diseño compacto y su fácil integración en autobuses europeos. El Store presenta una batería de hidrógeno-hierro con más del 80% de eficiencia. La empresa neerlandesa ha desarrollado una innovadora batería de flujo basada en hidrógeno y también en hierro con una eficiencia superior al 80%. Esta tecnología busca ofrecer soluciones de almacenamiento energético a gran escala utilizando materiales abundantes y reduciendo los costes. Y Eurocat impulsa tecnologías de hidrógeno para descarbonizar la industria. El Centro Tecnológico Eurocat ha presentado nuevas soluciones que combinan hidrógeno renovable y CO2 capturado para producir combustibles y productos químicos sostenibles. Estas innovaciones, presentadas en la European Hydrogen Energy Conference de Sevilla, buscan acelerar la descarbonización industrial. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Ese congreso, esa conferencia europea de hidrógeno que se celebraba la semana pasada en Sevilla. Allí estuvimos para contarles las novedades, lo que se estaba contando y que cerraba con éxito una nueva edición más con Sevilla en el centro de ese debate internacional sobre sostenibilidad, sobre innovación y sobre hidrógeno. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de hidrógeno, de cómo está y de lo que está haciendo un organismo como el Centro Nacional del Hidrógeno, reforzando su papel en la transición energética en España. Movilizaba el año pasado más de 6 millones de euros, más de 6,2 millones de euros en 27 proyectos en I+D+I en 2025. Y vamos a saludar en este punto a don Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno. Don Emilio, ¿cómo está? Bienvenido, un placer saludarle. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Encantados, igualmente. Oye, ¿qué balance? ¿Cómo valoran ustedes ya cuando miran atrás, hacen ese balance de 2025 y ven esos 27 proyectos, ven esos más de 6,2 millones de euros en esos proyectos, ese impulso en proyectos de I+D+I? ¿Cuál es el resumen, cuál es el balance, don Emilio?
Sí, bueno, la verdad es que no puede ser otra cosa que positivo, ¿no? Yo creo que al final es cierto que hay muchas noticias, es cierto que es un desarrollo de una tecnología que es verdad que la mayor parte de la gente dice que no está madura y lo que no está es en escala, ¿no? Realmente sí que está madura tecnológicamente, lo que no la tenemos es en la escala que todos querríamos tener para tener la cantidad de volumen suficiente de hidrógeno como vector energético y que pueda de alguna manera pues aportarnos esa capacidad y esa flexibilidad que tiene para poder ser una de las soluciones, no la única, pero una de las soluciones y que nos permita electrificar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso que comentabas antes del centro, no es que todos los 27 proyectos se hayan hecho en el 2025, sino que hay proyectos que han durado 4 o 5 años, hay proyectos que han durado 2, hay otros que 3, pero bueno, sí que han acabado todos esos, más del 50 o 60% de los 27 proyectos que comentabas acabaron en el 2025 y ahí es en donde se ha tenido la oportunidad de poder desarrollar en distintas escalas, distintos prototipos y poder abrir nuevas aplicaciones, ¿no?, en las que el hidrógeno pues, puede aportar una solución. Contaba yo por encima al comienzo, a la introducción de este espacio, don Emilio, las principales líneas de trabajo de esos proyectos, pero no sé si nos podría contar, compartir, explicar mejor en qué áreas concretas se están centrando esos 27 proyectos, alguno de ellos. Por supuesto. Voy a separar un poco en dos partes lo que puede ser más relacionado con investigaciones más básicas y más de desarrollos que como mucho puedes llegar a tener un piloto y no están cercanos porque todavía faltan más desarrollos y más escala a la parte industrial. Entonces ahí en esa línea ha habido proyectos que hemos trabajado en la optimización, en la mejora de procesos digamos más conocidos como puede ser la fabricación de electrólisis de este hidrógeno renovable, tanto en la parte de hay dos tecnologías, la alcalina y la polimérica. Hemos trabajado en las dos intentando bueno, pues mejorar las eficiencias de los procesos, aumentar la durabilidad y tantear nuevos productos, sobre todo la polimérica es una tecnología que está utilizando materiales críticos, materiales escasos, y entonces una de las líneas de investigación muy clara es intentar sustituirlo por otros materiales. Y si nos vamos ya a la parte, digamos, más de proyectos de altos TRLs, altas madureces y que sí que puedas llegar a tener demostraciones, ahí realmente ha sido sobre todo la movilidad. Es verdad que ha habido un proyecto bastante chulo desde el punto de vista de que es novedoso en cuanto a lo que es el desarrollo de una red inteligente que pueda de alguna manera darte esa capacidad de decisión a la hora de aportar energía en función de los distintos sistemas. Es una microred que hemos desarrollado y completado aquí en el centro. El resto ha sido casi todo de movilidad y movilidad tanto en vehículos pesados, que son los que van inicialmente a utilizar este hidrógeno, y en vehículos por ejemplo, en el sector ferroviario y en el sector aeroespacial, ¿no? Y luego, en alguna de las introducciones que has comentado también vectores energéticos, amoníaco sobre todo, amoníaco y metanol. También hemos tenido 2 o 3 proyectos para intentar de alguna manera desarrollar sistemas más eficientes que te permitan llegar a obtener esos vectores energéticos y que en función del interés puedas llegar a tener hidrógeno o incluso utilizar esos vectores como potencial combustible, ¿no? Don Emilio, hemos hablado con ustedes en varias ocasiones, pero por si alguien aterrizara aquí por primera vez en este espacio, ¿cómo le explicaría a usted lo que hacen ustedes, lo que hacen este Centro Nacional del Hidrógeno, qué les hace diferente a otros centros de investigación? Bueno, pues te agradezco la pregunta porque quizá probablemente ahora en Japón, en China y en Alemania sí que haya una institución como la nuestra, ¿no? Es cierto que no, dependiendo del ministerio, nosotros somos una entidad que trabajamos en hidrógeno y pilas de combustible desde el año 2007, cubrimos toda la cadena de valor. La idea es desarrollar soluciones que nos puedan dar esas ventajas competitivas ya no solo como país, sino en determinadas aplicaciones y que la sociedad de alguna forma tenga esos procesos sustitutivos que no contaminan, ¿no? Y que de alguna manera pueda hacer nuestra vida más barata y un poquito más eficiente, ¿no? Realmente le comentaba lo de Alemania, Francia, porque es verdad que esos son centros privados, no son centros de la administración.
Aquí en España existe otra institución que es la Fundación de Hidrógeno Aragón, que también trabaja como nosotros en el tema del hidrógeno, pero sí que es una fundación privada. Nosotros dependemos directamente del Ministerio y como entidad de la Administración es bastante raro encontrarte un ente de investigación que solo se dedique a un vector energético, ¿no? Y ese es quizá un poco el valor diferencial. ¿Qué gran apuesta ha habido de las dos administraciones? Porque al final nosotros tenemos esos dos gorros, ¿no? La parte nacional, que es el 50%, y la parte regional, que al estar en Puerto Llano es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues la apuesta desde el año 2007 ha sido una apuesta muy valiente. En aquel momento el hidrógeno era un vector que estaba empezando, que no se sabía cuánto le quedaba por desarrollar y qué solución podría aportar. Ahora yo te diría que estamos más cerca de que sea una realidad, que estamos más cerca de verlo en esa escala que te permita de alguna forma ver industrias que lo están utilizando como otro producto diferente y que lo que nos permite pues es llegar a tener esa reducción de emisiones tan ansiada como la que se pretende con los objetivos de todos los países, no solo europeos. ¿Y cómo ven ustedes, don Emilio, aunque ya contaba antes un poco su diagnóstico, el momento en el que está el hidrógeno ahora mismo? Nos decía, no está en escala. Y yo le quería preguntar, ¿por qué? ¿A qué se refiere cuando dice no está en escala? ¿Y qué hace falta a su juicio y a juicio del Centro Nacional del Hidrógeno para que esté en escala? Vale, hacen más grandes las instalaciones y los equipos, ¿no? Realmente hay pocos fabricantes, o los fabricantes que hay, mejor dicho, no tienen los procesos de producción preparados para poder darte escala de gigavatios y escala de megavatios. Lo que sí que se puede hacer es comprar muchos equipos pequeñitos de kilovatios y la suma te puede llegar a dar esa cantidad de potencia que tú necesitas, pero lo que se está trabajando es en intentar aumentar esa escala y ese escalado de esos equipos para que las plantas pues sean plantas que lo que es el corazón de esa electrólisis que se llama el stack, pues realmente te dé ya esa producción que tú necesitas, ¿no? La escala es hablar de millones de toneladas en lugar de alguna tonelada, ¿no? Que es un poco lo que teníamos anteriormente en España. Situación del sector, hombre, hay que ser cauto. Yo os decía que no estaba en escala porque se tarda unos años, se tarda que las empresas necesitan generar esas plantas de producción, tardan de 2 a 3 años en construir una instalación para poder hacer más grandes esos equipos luego tienen que llegar a lo que es el sector industrial y hay que integrarlos dentro de los procesos de producción y estamos hablando de que en un proyecto normal, menos de 4 o 5 años, es bastante difícil el pensar que desde que tú haces la decisión de inversión realmente ese proyecto puede estar ya construido y produciendo esa cantidad de hidrógeno. No es que vayamos más despacio, sino que al final es una tecnología que hay que escalarla y esos son los tiempos que se tienen en esa tecnología. Se ha intentado acelerar. De hecho, los objetivos que están planificados no solo en Europa, sino incluso aquí en España, son bastante optimistas. Estamos yendo por buen camino y yo creo que este año, el 2026, es un año de inflexión y habéis anunciado antes en la introducción las últimas noticias. Ha habido ya, yo creo que del orden de 7 o 8 proyectos bastante gordos en España que ya han tomado esa decisión de inversión y que veremos ya que sea una realidad pues a finales del 27, incluso alguno en el 28, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que en el 2030 yo dudo que lleguemos a tener esos 12 gigavatios, pero vamos a estar pues mejor que ahora y más cerca de ese objetivo que yo creo que es bastante alentador, ¿no? Porque la demanda, ¿a qué ritmo marcha, don Emilio? Mal. La demanda mal porque al final realmente las industrias lo que les estás proponiendo es aquellas que no utilizan el hidrógeno. Bueno, pues esas sí que pueden absorber el hidrógeno como nueva solución y no tienen que sustituir al que ya están utilizando ahora, que es el famoso hidrógeno gris o negro, ¿no? Claro, los costes no tienen nada que ver. Ahora mismo esas economías de escala no están generando esa reducción de costes que se espera y yo calculo que hasta dentro de 3 o 4 años no podemos estar en el entorno de 3-4 euros el kilo de hidrógeno. Ahora mismo estamos alrededor de 6. Claro, cuando lo comparamos con 3 euros o 2 euros que puede costar el hidrógeno gris, a una empresa como puede ser, por ejemplo, Repsol, pues claro, no le puedes forzar a que multiplique por 2, ¿no? A una empresa, por ejemplo, como Fertiberia, que fabrica fertilizantes. Hay mercados en los que no pueden asumir ese coste premium
y hay otros sectores en donde sí, ahí es en donde hay que empezar de alguna manera a desarrollar esas grandes escalas, y una vez que ya se generen, pues será más fácil el tener esa disponibilidad para estas aplicaciones más pequeñas, ¿no? Y que no asumen esas diferencias de coste tan grandes. Y si hablamos de sectores, ¿usted cuál cree que son los sectores que, mirando a futuro, mirando ya a presente, más se van a beneficiar del uso del hidrógeno? Hemos hablado muchas veces de transporte. La semana pasada lo poníamos aquí sobre la mesa antes de esa European Hydrogen Energy Conference de Sevilla. ¿El transporte va a ser por donde va a entrar más rápido, más fácil, va a tener mejor uso el hidrógeno, o se le ocurren a usted otros? A ver, hay lo que es la parte de movilidad, transporte pesado. Eso es lo que te justifica. Sí, o sea, cuando tienes que hacer muchas distancias, cuando tienes que ir a recorridos en donde las condiciones cambian muy rápidamente, ahí, por ejemplo, el sistema de electrificación de baterías no es suficiente, la tecnología, digamos, no está tan desarrollada, y ahí el hidrógeno es en donde puede tener ese hueco para poder hacer esa hibridación. Y si nos vamos a sectores industriales, por ejemplo, el sector del acero, el sector químico, con estos vectores energéticos de amoníaco y de metanol, sobre todo metanol para producir distintos componentes plásticos, ¿no?, que hay en la cadena. Y después hay alguna, ahora en Europa, se han dado cuenta que han intentado forzar la máquina para que de alguna manera se pueda integrar este hidrógeno renovable, y se han dado cuenta, que los costes son claves, ¿no?, que tú no puedes hacer menos competitivo a la industria europea, con lo cual, pues ahora están abriendo de alguna manera esa capacidad que hay de lo que se llaman el hidrógeno bajo en carbono, el low carbon energy, que es el azul, y abrir de alguna manera pues esas aplicaciones, como puede ser la aplicación de combustión. Y nosotros en España tenemos un sector cerámico que hacer una sustitución de ese gas natural por un hidrógeno 100% o incluso una mezcla, lo que sí que nos va a ofrecer es una capacidad de descarbonización que antes no se contemplaba porque Europa había dicho que no lo podía financiar, ¿no? Y ahora se va a abrir esa espita, ¿no? Entonces yo creo que todas esas aplicaciones industriales novedosas y apoyado por la movilidad de grandes volúmenes y de largas distancias, pues al final lo que va a conseguir es generar esas economías de escala, que el coste de alguna manera se reduzca, y ahí sí que vas a poder coger, y siendo un Repsol, pues vas a poder sustituir este hidrógeno contaminante por el renovable sin ningún tipo de problema. Le hago la última, que hablaba ahora de España, hablaba de Europa. Es como si nos comparamos en esta liga. ¿Cómo estamos? A ver, a mí me gustaría, y aprovecho que estoy en estos micrófonos para dar mi humilde opinión, que no sé si contará para algo, pero sí que me gustaría que por lo menos nuestro país no se presentase solo y exclusivamente como exportador de moléculas renovables, ¿no? Creo que lo que tenemos que vender es esa capacidad y generación de condiciones que te permiten poder hacer las cosas bien y más baratas que en otros sitios, la utilicemos para que vengan empresas. Para que las empresas, o sea, por poner un ejemplo muy claro, que no mandemos el hidrógeno verde o renovable a Alemania para que ellos hagan los coches y que luego nosotros le tengamos que comprar el coche que está construido con acero verde. Que forcemos a que esas empresas vengan a España, que aquí es donde tenemos esas condiciones para que de alguna manera puedan ser competitivos, ¿no? Que de alguna forma se aporte ese valor a la economía. Nosotros en comparación, pues evidentemente somos uno de los países del sur de Europa, Portugal, España, Arabia Saudí, Marruecos y toda lo que es la franja latinoamericana de lo que es el paralelo, ¿no? Para poder tener esas condiciones, digamos, de mucho sol y mucho viento, que son las condiciones necesarias para poder generar este hidrógeno barato. Pues de alguna manera estamos en una ventaja competitiva frente a otros países, y de hecho uno de los proyectos estrella que se va a desarrollar en España, que es el famoso hidroducto de Nagas, el H2Med, pues está puesto encima de la mesa, está avanzando bastante deprisa, y yo sí que creo que va a ser una realidad en el 2028-30 que podamos tener ese conducto y mandemos al menos 2 millones de toneladas, que es el compromiso, para que Europa nos dé el dinero, pero que generemos muchas más y que el resto se pueda consumir en España. Don Emilio Nieto, siempre es un placer hablar con usted, director del Centro Nacional del Hidrógeno. Gracias por acompañarnos un ratito más en estos micrófonos, en Radio Intereconomía, en este H2 Intereconomía, que se aprende mucho con usted. Un verdadero placer y un saludo para todos. Igualmente. Gracias, don Emilio.
11:48, nos quedan más invitados. Les contaba yo al comienzo que les vamos a presentar esta mañana un tractor industrial impulsado por hidrógeno. Ha puesto en marcha una empresa española como es Evolution Synergetic. Va a comenzar las pruebas ya reales dentro de nada en Algeciras y nos va a contar lo que quieren comprobar y en qué punto está esto don Javier Galeano, que es el director de estrategia de Evolution Synergetic. Don Javier, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los oyentes. Gracias a usted por atendernos, por compartir este ratito con nosotros y por contarnos qué es exactamente esto que están haciendo ustedes, este tractor de hidrógeno, cómo se les ocurre, cuándo y para qué, ¿no? Para que dicen usted, vamos a diseñar y poner en marcha esto, ¿con qué objetivo? Bueno, nosotros somos una empresa especializada en principio en movilidad, sobre todo en el sector de la automoción, y a través de nuestro expertise dentro de las áreas de control de diferentes sistemas dentro del vehículo, analizamos diferentes modelos de negocio más allá de lo que es la ingeniería. Y en ese momento pues encontramos un nicho que es difícil de descarbonizar, que es difícil de electrificar, como es el de los vehículos portuarios. Entonces, en ese sentido, nosotros, con nuestra experiencia dentro de la electrificación y también en proyectos de hidrógeno, pues encontramos que podíamos dar una solución viable, tanto técnica como económica, a la electrificación o descarbonización de esta tipología de vehículos. Aparentemente, físicamente, este tractor se parece mucho, poco o en nada, o es igual a lo mejor a un tractor diésel de los que se utilizan en los puertos y que nos estaba contando ahora. Exactamente. Básicamente estamos hablando de un vehículo que funciona exactamente igual que un vehículo diésel. La única diferencia es que hemos incorporado una pila de combustible que funciona a través de hidrógeno. Estamos hablando de un vehículo eléctrico, puesto que esta pila de combustible lo que está haciendo es convertir ese hidrógeno en electricidad que se almacena en una pequeña batería que tiene el vehículo. Ventajas que tiene respecto a ese diésel, ya que estamos comparando físico, pues ahora vamos a comparar el uso, ¿no? ¿Qué ventajas va a tener este tractor impulsado por hidrógeno? Bueno, pues tiene diferentes ventajas. A nivel operativo, vamos a poder ofrecer una operativa similar al del diésel. Actualmente, si fuésemos a hacer una operativa con vehículos de batería, tendríamos durante la operativa un par de veces para esas recargas, unas recargas que tardarían, en el mejor de los casos, unos 20 minutos. Este vehículo, una gran ventaja que tiene es que podemos recargarlo en menos de 5 minutos. Estaríamos hablando de que en 3 minutos y medio podríamos hacer una recarga completa de ese sistema a 350 bares, que es a la presión en la que trabaja. No solamente estamos hablando de una ventaja de poder utilizar un vehículo que es eléctrico y que, por supuesto, estamos haciendo una reducción del dióxido de CO2 al ambiente, sino también que estamos hablando de que como no tenemos un motor de combustión, pues también estamos disminuyendo o eliminando completamente todo aquello que es nocivo para las personas. También este vehículo está pensado o está diseñado teniendo en cuenta pues que no solamente tenemos que hacer un vehículo, sino que tenemos que dar un servicio completo, con lo cual hemos desarrollado también a través de la inteligencia artificial un gemelo digital que nos va a permitir controlar el estado del vehículo en cualquier momento en tiempo real. Claro. Van a empezar ustedes, como contaba yo, en la presentación, don Javier, van a empezar unas pruebas en el puerto de Algeciras en breve, ¿no? En el mes de abril. ¿Qué es lo que van a probar? ¿Qué es lo que quieren medir exactamente? ¿En qué van a consistir esas pruebas? Sí. Bueno, actualmente, a día de hoy incluso estamos haciendo una demostración aquí en el puerto de Sevilla, en particular con TMG, que es una empresa que trabaja en el puerto de Sevilla. Y la semana que viene empezamos la homologación del vehículo. Haremos una homologación del mercado CE. A continuación haremos la homologación del tipo de vehículo, que es un vehículo tractor.
y a continuación nos lo llevamos a Algeciras. ¿Qué queremos hacer en Algeciras? Pues básicamente lo que queremos es validar esta operativa real. Nosotros vamos a prestar este vehículo a nuestro cliente, bueno, a nuestro socio Sí. en el proyecto que hemos realizado, y él lo que va a hacer, el cliente va a hacer utilizarlo durante su operativa entre 2 semanas y un mes. Importante para nosotros esta fase es importante porque actualmente nos encontramos en una fase de industrialización y nosotros trabajamos en un proyecto ICEI, el ICEI High to Move, que es un proyecto europeo, y en este proyecto nosotros además estamos desarrollando otra tipología de vehículos en el que se encuentra un vehículo similar que llama un RoRo, un vehículo que permite el transporte, es decir, poder introducir mercancías dentro de los buques, además de transporte urbano e interurbano. Hmm. Y si esas pruebas salen bien, como ustedes han pensado, han deseado y han planeado, ¿este tipo de vehículos está para uso real cotidiano ya? ¿O en qué fase estaría? Bueno, este vehículo que hemos desarrollado es un vehículo piloto, es un vehículo completamente funcional, es decir, podríamos introducirlo en cualquier flota, pero actualmente nos encontramos en la industrialización del mismo. Básicamente, tenemos que llevar este desarrollo a un desarrollo en serie. Y para llevar el desarrollo en serie, Ah, pues hemos empezado desde septiembre un de industrialización, donde estamos rediseñando completamente pues, el vehículo, y por eso también el feedback que nos vayan a dar en el puerto de Algeciras es muy importante para poder incorporarlo. perdón la pregunta. Y cuando haya que hacer muchos, que ojalá sea ya mañana mejor que pasado mañana, tractores impulsados por hidrógeno, ¿hay que empezar de cero a fabricarlo? ¿O los que ya están funcionando por ahí diésel se pueden readaptar? ¿Es fácil la readaptación de ese motor? Sí, bueno, el modelo de retroadaptación o retrofitting es un modelo que nosotros como ingeniería ayudamos a algunas empresas a llevar a cabo. Nosotros como de negocio, como la parte de estrategia, nosotros lo que hacemos es el diseño desde cero y la fabricación desde cero. Ah, Básicamente, ¿por qué hemos decidido esta dirección? Pues para nosotros, por una parte, el tener que integrar todos los nuevos sistemas que tenemos, estamos hablando de una pila y unos tanques de hidrógeno, pues necesitamos un espacio en el cual los vehículos actuales pues es bastante difícil de poder claro, adaptarlos. Y por encajarlo otra ahí. parte, Claro. exactamente, y por otra parte, nosotros al tocar o al modificar un vehículo, pues automáticamente estamos modificando un vehículo, una homologación, y además, obviamente, toda la parte de garantías de ese vehículo pues quedaría fuera del alcance para el cliente. Pues que salgan muy bien esas pruebas, que lleguen a buen puerto, nunca mejor dicho, y les seguimos la evolución para ver cómo va avanzando todo esto. Enhorabuena por ese proyecto en el que están ustedes inmersos y gracias por habernoslo acercado aquí a Radio Intereconomía, este H2 Intereconomía. Don Javier Galeano, director de estrategia de Evolution Synergetic. Que vaya todo muy bien, gracias, lo dicho. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por tener un espacio para poder compartir con todos sobre el hidrógeno. Gracias por acompañarnos y gracias y enhorabuena para todo el equipo. Nos vamos, 3 minutitos.